Bien, muy buenas tardes. Mi nombre es Sofía Figueroa, soy psicóloga en formación y el día de hoy voy a estar dándoles el tema de la depresión. Vamos a estar tratando diferentes subtemas como lo que son las emociones, qué son los sentimientos, qué son los estados de ánimo, cuáles son las diferencias. Además vamos a ver los síntomas y pues algunos otros temas relacionados con la depresión. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, me gustaría iniciar preguntándoles si alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que es la depresión. No. Ok, bien, pues me gustaría explicarles que la depresión es cuando una persona tiene un estado de ánimo, un sentimiento o una emoción profunda de tristeza, específicamente un sentimiento que evoca una tristeza mayor a la que podemos sentir en cuanto a un tema en específico, ya sea la muerte de alguien, ya sea algún familiar que haya desaparecido, ya sea una situación que haya evocado una emoción que se haya quedado permanente. Pero por eso voy a explicar antes de todo, pues cuáles son las diferencias entre emoción, sentimiento y estado de ánimo, ¿sí? Pero me gustaría saber si este concepto de depresión hasta el momento es entendible. Sí. Ok, bueno, ¿alguien sabe qué es una emoción? ¿Sí? Sí, lo que sentimos. Lo que sentimos, ¿alguna otra idea? La expresión. Expresarnos. Bueno, sí, si bien es cierto, las emociones se trata de los sentimientos o se trata de expresar lo que en ese momento le está sucediendo a la persona, hay una diferencia con el resto de lo que ya mencionamos, que son los sentimientos y el estado de ánimo. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia? No. Ok. Hay una diferencia de temporalidad, esa es como la principal característica. La emoción tiene una durabilidad solamente de 3 a 5 minutos. Es decir, es como si les dijera, a ver, lloren todos 40 minutos, todos los días. ¿Podrían llorar todos los días 40 minutos? No. Ok, ahí es un indicador muy importante de la depresión. Si a una persona con depresión le dices, llora todos los días 40 minutos, le es posible llorar todos los días 40 minutos. Porque no solo es una emoción, no es algo que está sucediendo, que está sintiendo y que tiene que pasar como nos sucede a todos, sino que es algo que le pasa constantemente, que es permanente y que sí le es posible llorar los 40 minutos. Pero también está esta parte del sentimiento y entonces ya no es una emoción cuando pasa de los 3 a los 5 minutos. Y un sentimiento, ¿alguien sabe qué es un sentimiento? Lo que sentimos como enojo, furia, tristeza, Ok. felicidad. ¿Así? ¿Sí? ¿Alguien tiene otra idea? Bueno, si bien es cierto, también en los sentimientos involucran las emociones y podemos confundir las emociones con un sentimiento, también hay una diferencia. La diferencia, como les decía al principio, es la durabilidad. El sentimiento es, bueno, se evoca de una situación. Por ejemplo, si falleció algún familiar, la tristeza no dura de 3 a 5 minutos, sino que tenemos que tener un proceso de duelo para que entonces la emoción, que es la tristeza, pase. Pero si este duelo no se resuelve, entonces la tristeza no pasa. Y el resto de mi vida, en la que no resuelvo este proceso, voy a tener esa tristeza. Aunque ¿sí? Sobre los sentimientos, o sea, y las emociones. O sea, tú sientes como tristeza por dentro, pero tú puedes expresar como una cara de felicidad. Sí, porque pueden estar pasando, esa es una muy buena pregunta. Sí, pueden estar pasando las dos cosas al mismo tiempo, porque hay una situación que te evoca el sentimiento, ¿verdad? Que es tristeza, pero puedes sentir una emoción. Es decir, tuviste un buen momento y puedes sentir la felicidad. No significa que tu tristeza se fue. Tu tristeza está ahí y puedes tener esa sonrisa porque tienes emociones aparte de la tristeza. Por eso, muchas de las veces las personas con ideaciones suicidas, las personas con pensamientos suicidas o con actos suicidas como tal, es decir, o lo pensaron o lo intentaron o ya crearon el plan de cómo lo iban a hacer, pueden verse que están sonriendo, pero eso no significa que no tengan este sentimiento, que no se sientan tristes.
sino que como seres humanos a la vez también le puede estar pasando una emoción. Es decir, por ejemplo, piensen en un familiar que falleció, que hayan querido mucho, 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 y que les dolió mucho en su momento, que actualmente todavía está doliendo. Bueno, ya que trajeron ese familiar a la mente, quiero que pongan la emoción que sienten, el sentimiento, esa es la palabra correcta, el sentimiento que les evoca. Supongo que es tristeza. Bueno, a alguna otra persona le puede parecer satisfactorio, está bien, porque quiere decir que el proceso de duelo ya pasó. Si le genera otra emoción, está bien. Pero en el caso de los que mencionaban tristeza, ok, está la tristeza ahí. Pero eso no significa que siempre, siempre, siempre están tristes. Porque hay momentos que les generan una emoción, la alegría. Pero de igual manera no significa que el sentimiento se va, sino que la regulación de las emociones también está ahí presente. Es decir, pasan esos 3-5 minutos de felicidad, me autorregulo, pero el sentimiento siempre está y no se va, a menos de que se trabaje. ¿Cómo un sentimiento llega a su final? Cuando trabajo la situación que está evocando el sentimiento. Esa es la diferencia con la emoción, porque la emoción pasa por sí sola. Otro ejemplo para hacer entendible la emoción es las personas con bipolaridad. Las personas con bipolaridad no tienen descansos en donde puedan hacer una autorregulación. O sea, si se sienten tristes, pasan a estar enojados y pasan a estar con miedo y pasan así, ¿no? Miedosos, tristes, así. Y nunca paran de sentir las emociones. O sea, no tienen un proceso de autorregulación. No es como que, ya me enojé, expresé el enojo y en ellos es constante la emoción. ¿Y qué pasa con esas personas? Pues normalmente son medicadas y son mandadas a un proceso psiquiátrico y luego un proceso de terapia para que aprendan a hacer la autorregulación de las emociones. Y en su mayoría, no puedo decir que en todos, pero en su mayoría hay una cuestión biológica que no les permite como tener este equilibrio o esta autorregulación. Y muchas de las veces esta afectación biológica sí puede ser creada. Es decir, una situación. ¿Han visto la película del Guasón? Sí, ok. Pues el Guasón, si bien no tenía bipolaridad, tenía muchas emociones en un momento, incluso se burlaba o se reía cuando algo le dolía. Bueno, eso fue lo que aprendió a lo largo de su vida. Eso fue lo que aprendió a lo largo de su vida. Su vida, su infancia, que se puede ver en la película. En la película se puede ver que su infancia, que fue tan dolorosa, lo llevó a tener este desorden emocional, que se convirtió después en biológico y se convirtió en un trastorno psiquiátrico, un trastorno psicológico. ¿Sí? Pues también así pasa con las personas con bipolaridad. Y en otras, pues el caso es biológico totalmente, nacieron con alguna afectación que no les permite tener esta autorregulación. Y entonces viene esta parte que la amígdala es la reguladora de las emociones y muchos de ellos tienen una afectación en la amígdala. Entonces, bueno, ya regresando un poquito al tema, esa es la diferencia entre la emoción y el sentimiento. ¿Sí es más entendible? ¿Sí? Okay. Y ahora, ¿qué es un estado de ánimo? Es como tú te encuentras, como si tú te estás así como triste, feliz, o sea. Okay. Sí, el estado de ánimo es me levanté hoy contenta, me levanté triste, me levanté enojada, es un estado de ánimo. Ok. Sí, marcaron lo más importante en cuanto al estado de ánimo, sin embargo lo voy a explicar para que vean la diferencia entre los otros dos. El primero, decíamos, la emoción tiene una durabilidad de 3 a 5 minutos. ¿Verdad? Cuando siento triste así momentáneamente expreso la emoción y no puedo llorar constantemente. Cuando hay un sentimiento, está el sentimiento siempre ahí, pero se resuelve cuando la situación que evoca el sentimiento se resuelve. En el caso del estado de ánimo es justo como me levanto y como me duermo, ¿verdad? Siempre estoy feliz, siempre estoy enojada, aunque pueden pasar las tres cosas al mismo tiempo. Mi estado de ánimo es felicidad, yo siempre estoy feliz. Eso no significa que no pueda tener un sentimiento de tristeza. Como decían ahorita, pensaron en su ser querido. O de enojo. O de enojo, también. Está todo el día contenta y de repente ándale, me enojo. Esa es una emoción. Porque no te dura más de 3 a 5 minutos. Si tu enojo
te dura más tiempo, pero hay una situación que evoca ese enojo, entonces es un sentimiento, y hasta que la situación no se resuelva, entonces el enojo ya. Y pueden pasar las tres cosas, justamente. Les decía ahorita, pensaron en su familiar que estaba triste, ¿verdad? Entonces, este familiar que falleció para ustedes, pues les evocó un sentimiento de tristeza. Pero eso no significa que todo el día están tristes. Su estado de ánimo puede ser felicidad, pero el sentimiento de tristeza está ahí, no se va. Y continúan toda su vida caminando con ese sentimiento. Pero su estado de ánimo es felicidad. Pero a la vez pasan emociones. Por ejemplo, algún familiar de ustedes, algún amigo, algo, y contó un chiste y pasa la emoción de felicidad. Se ríen un ratito, la alegría, mejor dicho. ¿Y cómo se quita ese sentimiento de tristeza siempre o siempre está ahí? Trabajando en terapia. Porque, como lo he dicho, desde que les expliqué que era un sentimiento, hay una situación que evoca ese sentimiento. Hay una situación que siempre está en su cabeza que los lleva a estar siempre tristes. Y de ahí es donde parte la depresión. Porque es un sentimiento que comienza a apoderarse de cierta manera de sus pensamientos, de sus actos, de su vivencia diaria. Y entonces no les permite levantarse, se sienten decaídos, ya no soportan, lo que quieren es morirse, ya no aguantan más. Y hay, que son, vamos a hablar de los síntomas, ¿verdad?, de la depresión. Ahorita estamos haciendo una mención general respondiendo a la pregunta que hubo de por medio. Pero comenzamos a tener toda esta sintomatología. Y luego, cuando esto aumenta, comenzamos con pensamientos suicidas, con ideaciones suicidas, con planeaciones suicidas. Y luego esto aumenta aún más y luego la llevamos a cabo. Y luego aumenta aún más y ya me puedo levantar de la cama de veras, me comienzo a enfermar y somatizamos nuestro cuerpo. ¿Alguien sabe qué es somatizar? ¿Qué es somatizar? Tus enfermedades que según tú crees que tienes, no las tienes, pero por ejemplo, un dolor, me duele el cuerpo y voy a todos los médicos y no tengo nada, o es algo leve y yo siempre estoy con un dolor muy grande, es somatizar el cuerpo. Ha habido una vivencia tan fuerte en mi vida que nunca trabajé y luego entonces el cerebro es tan poderoso, tenemos un cerebro tan poderoso que dice no, o sea, de alguna manera tiene que salir. Y comienzo con enfermedades crónicas, con dolencias del cuerpo, empiezo con enfermedades biológicas que probablemente no tenía, que consideran los demás biológicas, porque hay otras personas que lo tienen de manera biológica, pero en mi caso es porque somaticé mi cuerpo, es decir, este sentimiento estuvo tanto tiempo en mi vida tan fuerte que mi cuerpo lo tiene que expresar de una manera porque mi cerebro se cansa y manda comandos para que lo haga. Y el dolor nunca se va, aunque tomen medicamentos. Y no se va a ir hasta que trabajen la situación que está evocando el sentimiento. ¿Sí? Y entonces hay otro punto importante de la depresión. Hay niveles de depresión. Vamos a manejarlo como nivel 1, nivel 2, nivel 3. Tiene otros nombres, que es depresión, depresión menor, depresión mayor y entre otros nombres. Pero para fines de entendimiento mayor de todos nosotros, le vamos a poner nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Imaginemos que el nivel 1 es un estatus de depresión que todas las personas tenemos en algún punto, porque hay días muy malos en los que no podemos avanzar, pero nos dormimos, descansamos, hacemos y podemos volver a avanzar. Sin embargo, el sentimiento ahí está. Eso lo vamos a llamar depresión nivel. A la depresión nivel 2 la vamos a llamar, le vamos a dar esta característica de que tengo días muy malos, el sentimiento está ahí, tan malos que por los efectos secundarios dejo de hacer cosas cotidianas. Por ejemplo, ya no me quiero arreglar, ya no me quiero maquillar, ya no me quiero cambiar, o sea, ¿ya para qué? Ya no voy a salir, voy a andar en pijamas. Ojo, es normal que las personas queramos estar en pijamas o que ya no queramos salir ciertos días, pero quererlo hacer constantemente ya es una alerta, ¿sí? Entonces, dejamos de hacer cosas que hacíamos con anterioridad. A esto le vamos a llamar nivel 2. Y le vamos a llamar a la depresión mayor, le vamos a llamar nivel 3. En este punto es cuando definitivamente dejo de hacer mis actividades. Es decir, ya no trabajo,
ya no hago nada por mí misma, ya no quiero hacer nada por mi casa, ya no lo hago. Bueno, definitivamente todo lo que me componía a mí, las actividades que me componían, las dejo de hacer. Entonces, existen estos 3 niveles de depresión. En la parte de depresión nivel 1, acordamos que le íbamos a llamar así, la mayoría de las personas no sucede porque ha habido una situación tan fuerte que necesito una pausa. Le vamos a llamar una pausa. Necesito una pausa, necesito descansar, necesito tirarme, no bañarme, necesito estar, pero al día siguiente retomo mis actividades. Y eso, hasta cierto punto, todavía es normal. ¿Por qué digo que hasta cierto punto? Porque en realidad no es normal. Es normal querer descansar, querer estar de flojera, sí, pero no es normal cuando hay un sentimiento. Porque, repito, existe un sentimiento cuando hay una situación que evoca el sentimiento. Y entonces eso sigue siendo un foco rojo, porque hay algo que trabajar. Y no estoy ya en un proceso de terapia de trabajar. ¿Sí? Les voy a pedir un momentito porque vamos a apagar lo que es la grabación, pero nosotros vamos a continuar en el taller, vamos a continuar con las dudas, ¿sale? Muy bien.